Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una crema facial nutritiva. Esta es ideal para pieles maduras como yo. Así que le voy a echar aceite de argán. Tú puedes usar el aceite que más te convenga de acuerdo al tipo de tu piel. Puede ser jojoba, almendras dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que hay 5 niveles de comedogenicidad. Y ya me toca reponer mis cremas. Esta es la de contorno de ojos. Ya todavía me queda bastante, así que todavía falta. Yo creo la hago mañana. Y por ejemplo la crema facial ya me queda poquita cantidad. Aparte de hacer jaboncitos, champús, me encanta hacer cremas faciales. Sobre todo porque son más económicas hacerlas uno mismo. Y no te pases, yo antes de conocer todo esto de la cosmética natural, compraba un tarrito súper chiquito de una empresa mexicana vegana y me salía súper caro. Aparte yo leía los ingredientes, yo no sabía exactamente qué eran los ingredientes hasta que aprendí, ¿no? Hasta que tomé los cursos y los principios activos eran los últimos en ponerlos. Entonces yo realmente cuando hago una de mis cremas, sé lo que le pongo, sé lo que tiene y sé las propiedades que benefician a mi piel. Lo primero que tenemos que hacer es lavar y desinfectar todo lo que vamos a ocupar para nuestra crema. Esta es la mini batidora que yo uso. Tenemos que pesar en un recipiente nuestra fase acuosa. Yo voy a usar 60 gramos de agua de rosas. Tú puedes usar algún hidrolato o agua destilada o bien agua desmineralizada. Vamos a agregar ahí mismo 3 gramos de glicerina vegetal. Yo uso este aceite de argán. Para nuestra fase oleosa necesitamos 25 gramos de aceite de argán. Tú puedes combinar los aceites de acuerdo al tipo de piel que tú tengas. Necesitamos 5 gramos de manteca de karité. También necesitamos 5 gramos de Olive 1000. Este va a ser nuestro emulsionante. Vamos a juntar todo y lo vamos a llevar a baño María. Tenemos que poner la fase acuosa en un recipiente y la fase oleosa en otro hasta que se derritan y las dos fases tengan la misma temperatura. De aceites esenciales yo voy a usar copaiba e incienso. Una vez que nuestras dos fases tienen la misma temperatura, es hora de vertir la fase acuosa a la oleosa. Y vamos a mover con nuestra palita y tú mismo vas viendo cómo se hace la emulsión. ¿Tú sabías que el agua y el aceite se podían juntar? Yo no, hasta que aprendí a hacer mis cremas. Movemos y movemos alrededor de 1 minuto. Yo, para que se enfríe más rápido, uso el baño María inverso. Y con nuestra mini batidora batimos. Yo uso esta solamente para mis cremas y como hago poca cantidad, normalmente 100 gramos, esto queda perfecto. Si tú haces más cantidad, pues usas una de inmersión. Y mira cómo va agarrando poco a poco la textura de crema. De verdad queda muy bien. Yo te recomiendo que todo lo que sean aditivos, lo que le pongas a tu crema, los principios activos, sean a partir de los 40 grados. Ahora sí que tiene que ser en frío. Yo aún no se los voy a agregar porque, como pudiste ver, estaban arriba de 66 grados. Ahora con nuestra palita movemos y movemos para que todo se integre y poco a poco vamos a ir echando nuestros aditivos. Y siempre no te olvides de rectificar tu temperatura. Algo muy importante, creo que es lo más importante, es checar nuestro pH.
Nunca te tiene que quedar ni muy alcalino ni tampoco muy ácido. Tiene que quedar entre 5 y 5.5. Si estuviera súper alcalino, lo bajas con ácido láctico, aunque en este caso yo no tuve que rebajarlo más que con una gota. Y ahora sí que no me importa las tiras reactivas que use, yo checo el pH a cada rato porque luego varía y algunas zonas quedan más alcalinas que otras. Ahora agregamos 1 gramo de vitamina E. Revolvemos muy bien y agregamos 1 gramo de Cosgar. De aceites esenciales puedes usar de 10 a 30 gotas aproximadamente. Y envasamos. Si quieres ponerle color, puedes usar micas cosméticas. En este caso yo voy a usar en tono rosa. La intensidad del color depende de ti. Para mí este tono está perfecto, quedó un rosa pastel. La verdad es que quedó una crema súper bonita, muy nutritiva y sobre todo ligera. Y así es como quedan nuestras cremitas. Esta es la que le puse mica rosa. Si puedes ver, no queda aguada, se ve, pero no queda aguada. ¿Ves? Huele muy rica, aunque tengo que confesar que, por ejemplo, esta es la que ya se me va a acabar. Esta es de geranio, esta me encantó. Esta decidí hacerla ahora de incienso porque tiene como 2 semanas que me dañé la piel por usar una crema que no era mía, era comercial, pero no estaba en mi casa. Entonces me dañó y tenía el pH súper altísimo. Ahorita te muestro, no sé si aquí o allá, pero vas a ver qué alto tenía el pH. Normalmente para las cremas necesita ser un 5, 5.5. Oye, y te paso el tip. Puedes ir a la tienda Miniso y encuentras estos tarritos súper chiquitos. Están muy bonitos y de buen tamaño. Precisamente yo los compré porque te digo que me dañé la piel por usar una crema comercial que no sé si decir el nombre, pero es esa que tiene lanolina. Hay en rosa y azul. Bueno, pues esa me dañó. Entonces estos están ideales para cargar y llevarlos contigo a cualquier lugar. Y también había de este tipo. Trae creo que 5, no recuerdo, de varios tamaños y uno más pequeño que es el que pienso ocupar para el contorno de ojos. También para llevarlo a todos lados conmigo. Y este tiene una tapita. La verdad es que, y como puedes ver también, queda sólida, queda muy bien la cremita. O sea, no queda aguada, queda de buena textura. Y mira, a todos lados. Aunque te voy a ser sincera, a mí casi no me gusta echar en cosas de plástico. Cuando hago una crema o cualquier cosa que tenga que ver con aceites esenciales, me gusta más el formato en vidrio. Tampoco uso latas, me gusta más en vidrio, pero no encontré, si acaso hay de 30, pero lo quería más pequeño y este fue ideal, así que usaré este. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy, espero verte la próxima semana, cuídate mucho, bye.